En el periodo fetal abarca desde la 9ª semana hasta el nacimiento. En el periodo fetal hay un gran crecimiento del cuerpo en general, con aumento del peso, del tamaño y modificación de las proporciones relativas. Por ejemplo, crece menos la cabeza con respecto al resto del cuerpo, crece menos el abdomen y crecen más las extremidades. Y toma entonces progresivamente la forma del recién nacido. Se denomina feto previable a un feto que tenga entre 9 y 20 semanas, porque no sobreviven si llegan a nacer. No hay posibilidades de que sobrevivan. Feto viable es el que tiene más de 22 semanas, que es el que tiene posibilidades de sobrevivir. Y tenemos más de 22 semanas que tenga entre medio kilo y 1 kilo, se llama feto inmaduro. Y entre 1 kilo y 2,5 kilos, feto prematuro. O sea, es por el peso la diferencia entre un prematuro y un inmaduro. Recién es viable, recién tiene chances de sobrevivir después de las 22 semanas. Esta terminología se utiliza también, como veremos más adelante al hablar de aborto, porque aborto técnicamente corresponde a la interrupción del embarazo con un feto previable, un feto que no puede sobrevivir, o sea, antes de la semana 22 se puede llamar aborto. Mientras que si es después de la semana 22 estamos a 5 meses de embarazo, 5 meses y un poquito más, y medio casi. Después de los 5 meses ya no es aborto la interrupción del embarazo, sino que es un parto. Puede ser un parto de feto inmaduro, parto de feto prematuro, de acuerdo al peso que tenga. O sea, si se hace un aborto provocado, ilegal, después de la semana 22, no es un aborto, sino que es un parto seguido de muerte. Eso es lo que caracteriza la biología del feto y lo que dice la ley también. Ya no es un aborto, sino parto seguido de muerte. Vamos a dar algunas características de las semanas, salteando, porque ya no hay grandes cambios, más que este aumento importante de volumen. Así que yo les voy a explicar ahora, hasta el momento del parto, los hechos fundamentales que ocurren. Aquí tenemos la 9ª semana, donde se ve la cara de un feto. Ya tenemos que hablar de feto, de 9ª semana. Ya reconocemos bien la forma. En la 9ª semana los ojos todavía se están cerrando. Ahí tenemos arriba y a la izquierda el párpado, apenas se llega a ver. Acá. Se están cerrando y se cierra completamente a partir de la 9ª semana. Apenas se ve. Aquí tenemos la boca, el pulgar, el resto de la mano, acá está la nariz. 9ª semana, 2 meses y 1 semana. El intestino está herniado todavía. En la cavidad del cordón umbilical,
los ojos están muy separados, las orejas están muy bajas. Todo eso se va a ir modificando durante el periodo fetal. Tenemos en la 9ª semana el perfil. Aquí está la mano. Y vemos ya cómo aparecen los centros primarios de osificación. Aquí tienen las diáfisis de los huesos largos. Se ve claramente cómo se han vascularizado y han aparecido los centros primarios de osificación. En todos los huesos largos, aquí también lo vemos en las falanges, el mismo fenómeno. Comienza también la osificación de los huesos del cráneo. Ahí tenemos el ojo. La cabeza en la semana 9 equivale a la mitad del largo total del feto. Por eso les mencionaba que las proporciones se van modificando. Y las piernas son muy cortas. Aquí tenemos siempre la membrana del saco amniótico, Aquí tenemos 3 fetos de la semana 9, donde vemos estos mismos elementos. Ven el aspecto, que ya es fácilmente reconocible como humano. Los párpados se cerraron, ya están bien formados los dedos. Nos damos cuenta que está en la 9ª semana, fundamentalmente porque antes de la 9ª los párpados están abiertos. Con los párpados cerrados ya está en 9ª semana. Por supuesto que esto varía, pero nos ayuda un poco. Un poquito más avanzado, se va formando ya la extremidad cefálica con los rasgos que va a tener después en el adulto. Fíjense los párpados cerrados. Y ahí un poquito más avanzada la 9ª semana. Esto corresponde a abortos espontáneos. Por eso se conservó tan perfectamente, están en formol. La oreja en la 9ª semana. En la semana 10 se reduce la hernia fisiológica, o sea que el intestino entra nuevamente en el abdomen. Entonces vemos el cordón umbilical, lo vemos más delgadito, bien delgado, porque ya el intestino se introdujo nuevamente en la cavidad abdominal. Aparecen las uñas, primero en las manos, como siempre, y después en los dedos de los pies. Los genitales externos son iguales entre los varones y las mujeres en la 10ª semana,
hasta la semana 9 y 10, en que van comenzando a diferenciarse, y ya en la semana 12 tienen el aspecto definitivo. Recién ahí en la semana 12 podemos saber el sexo del feto. Mientras tanto tienen genitales externos, como ya vamos a ver, indiferenciados. También comenzó a formarse la orina, comienza a funcionar el riñón definitivo, se produce orina y la orina cae en el líquido amniótico, o sea, el feto orina en el líquido amniótico que lo baña a él mismo. La orina se mezcla con el líquido amniótico, entonces el feto está permanentemente bañado en una mezcla de líquido amniótico y orina. Y como el líquido amniótico es tragado por el feto, quiere decir que hay un circuito por el cual se traga la orina y después vuelve a orinar. Eso es lo fisiológico. Ahí tenemos los genitales externos indiferenciados. Eso no es el pene, sino que es lo que se llama el tubérculo genital, que va a transformarse en pene en el caso del varón o en clítoris en el caso de mujer. En este momento es indiferenciado. Todos los genitales son indiferenciados. Esto puede evolucionar hacia pene o clítoris. Esto puede cerrarse y formar la uretra peneana si es varón, o puede abrirse y formar los labios menores si es mujer, y estos pliegues que están acá pueden formar el escroto si es varón o los labios mayores si es mujer. Indiferenciado hasta la semana 12. Hay casos de malformaciones congénitas en las cuales nace con los genitales externos así, indiferenciados. Hay varias causas, por ejemplo, que la madre tome hormonas sexuales durante el embarazo, o se las administre de alguna manera que ella tal vez no lo sepa o no se dé cuenta. Por ejemplo, las cremas de belleza tienen hormonas femeninas, y si tiene un feto masculino puede llegar a frenar el desarrollo de los genitales si se pone crema. Las cremas con placenta y muchas otras tienen hormonas. Entonces a la embarazada hay que prevenirle de esa situación. Seguimos viendo algunas fotografías de la semana 12, de la semana 10 y 12. Aquí tenemos completo en la semana 10, en la vesícula coriónica, o sea, la bolsa formada por el saco amniótico, el corión, estas son las vellosidades coriales, y ahí está flotando, envuelto en ese líquido, mezcla de líquido amniótico y orina, que después lo traga y vuelve a orinar. Aquí lo tenemos, se ve la cabeza, esto es una pierna, esta es la otra. Y se puede ver abajo, vamos a subir un poquitito acá. Los genitales en la semana 12, donde ya se ve la evolución hacia el sexo masculino, porque se ha formado ya el escroto, la bolsa escrotal y el pene.
Pasa que ahí está escondiéndose un poco. Aquí, en la misma posición, tenemos cómo ha evolucionado hacia el sexo femenino los genitales. Y ya por una ecografía podemos saber si es varón o nena, a partir de la semana 12. En la posición fetal, acá está la cabeza, y acá están las piernas. Nuevamente. Esta más demostrativa, no se tapa tanto y se ve la evolución hacia el sexo femenino en la semana 12. Fíjense el cordón umbilical. Puede producirse nudos en el cordón, pueden producirse circulares, o sea que el cordón, como se ve acá, se enrosque, en este caso está enrollándose alrededor del cuerpo, pero se puede enrollar alrededor del cuello el cordón también, una vuelta o dos vueltas, circular simple o doble circular de cordón, y eso puede traer ciertos problemas que hay que detectar. También se pueden hacer nudos, porque moviéndose el feto puede hacer un lazo en el cordón y meterse por adentro del lazo y hacer un nudo. Si hace un nudo y lo aprieta, corta la circulación del cordón y se muere. Eso es lo que llaman los nudos verdaderos del cordón. Nuevamente, ahí están los genitales femeninos. En la semana 12 se comienza a ver el cuello también. Hasta ahora la cabeza la tenía prácticamente pegada a los hombros. Y en la semana 12 comienza a succionar. Si le tocan los labios, reacciona con un reflejo y succiona. Y si le tocan los párpados, también responde en forma refleja con un movimiento de los párpados. O sea que ya tiene una reacción visible perfectamente en el tercer mes. Estamos semana 12, tercer mes, que es el mes en el cual se suelen hacer los abortos provocados, los abortos ilegales. Porque entre que se descubre el embarazo y se toma la decisión y se recurre a una persona que haga el aborto ilegal, tarda tiempo y normalmente se hacen a los 3 meses, o sea, con un feto de estas características que ya responde a los estímulos y que el aspecto que vemos es exactamente igual o casi igual al del adulto. Aquí tenemos semana 12. Fíjense los párpados cerrados todavía, ya la oreja está bien formada. La boca, los labios ya se ven. Es muy incomprensible para mí pensar que se pueda decir que hacer un aborto al tercer mes de embarazo es una forma de regular la natalidad. Y como tantas veces escucho que una mujer tiene derecho a tener hijos o no, y entonces puede matar un bebé de 3 meses que está perfectamente formada, le falta crecer nada más. Ahí tenemos semana 12. Fíjense cómo, por la forma en que habíamos visto ya que se origina el pulgar, como enseguida queda tocando la boca y ya se lo empieza a chupar.